Pone. Ya, ahora sí, ya. Sí, pues buenas noches a todas y todos y gracias por disponer de este tiempo para estos diálogos. Con alegría de saludar a quienes nos acompañan por primera vez en este espacio, porque esperamos también que se vuelva un espacio, como ya decía la hermana Ivonne, pues cotidiano, ¿no? Que creo que para quienes hemos estado ya desde el 22 de septiembre, pues ha sido un espacio bastante enriquecedor y que nos deja con muchos retos para seguir reflexionando durante la semana. Entonces, esperamos que para quienes se conectan por primera vez, pues resulte igual de interesante y de edificante. A nombre de la Iglesia Luterana del Buen Pastor, pues siempre nos alegra saber que tenemos este espacio. Recordarles también que todas las otras sesiones están grabadas, están en la página de Facebook de la iglesia, están en el YouTube de David también. Entonces ahí, por si algún tema les parece interesante de los que hemos tocado anteriormente, que han sido muy interesantes, pues ahí está el recurso para poderlo ver. Entonces, pues bienvenidos, bienvenidas y vamos a empezar con este espacio que recordamos siempre al principio es de diálogo, no es una clase ni una ponencia, sino un espacio para una provocación primera con dos reacciones y después platicar cada uno, cada una, qué nos dice a nosotros lo que acabamos de escuchar. Así que, pues bienvenidas. Gracias, Miguel. Muy bien, buenas noches a todos y todas. Las últimas semanas hemos estado viendo un poco de la violencia, los feminicidios, a la cuestión del sacrificio, ¿no? Y hemos visto que a veces el mensaje que hemos proclamado como que se vuelve muy violento, ¿no? Y cómo trabajamos ese mensaje para que sea más liberador y no promueva violencia, exclusión, etcétera, o violencia de género y otros tipos de violencia. Y como les comenté la semana pasada que vimos el tema del sacrificio, ¿no? Si Dios quiere sacrificios, hoy quise trabajar un poco más lo de la sangre, ¿no? Que si Dios necesita sangre para perdonar pecados, ¿no? Y muchas veces, bueno, quiero contrastar, lo que voy a compartir es algo que he venido trabajando desde hace muchos años, ¿no? De contrastar como dos formas diferentes de ver a Dios y el Evangelio. Y la primera forma es, digamos, lo que tradicionalmente a veces se nos ha enseñado, lo que voy a explicar al principio es lo que a mí me metieron desde niño durante muchos años. Este concepto de lo que es el evangelio, ¿no? Todos sabemos que la palabra evangelio significa buenas noticias, buenas nuevas, pero tradicionalmente, y esto es como digo lo que me enseñaron a mí, ¿no? ¿En qué consisten esas buenas nuevas? De que estamos bajo la ira de Dios, que nos condena por nuestros pecados, por haberle desobedecido, estamos bajo su ira, destinados a la condenación eterna, pero Dios, para salvarnos de su propia ira, para salvarnos de esa condenación, envía a su Hijo, pues por su amor, ¿no? Y así si creemos, y lo envía a morir, o sea, a eso viene Jesús al mundo, ¿no? A morir por nuestros pecados, a derramar su sangre, ¿no? Y así, pues quedamos salvos, ¿no? Si es que creemos en ese evangelio, ¿no? Y bueno, los que tenemos tiempo en la iglesia sabemos que este mensaje está pues en crisis, ¿no? Para mucha gente hoy es irrelevante esto de que Jesús murió por mis pecados o algo así. También porque este mensaje está muy enfocado a la vida en el más allá, ¿no? Ir al cielo al morir y todo eso, como que la salvación consiste en eso, ¿no? La buena noticia es de que al morir podrás ir al cielo en lugar de ser condenado eternamente, ¿no? Ahora, la pregunta es, ¿eso realmente es evangelio? ¿Cómo es este Dios, no? Es un Dios que como que nos quiere exigir e imponer su voluntad, ¿no? Y exigirnos que vivamos de acuerdo con esa voluntad y si no lo hacemos, pues estamos bajo su ira, su condenación, se enoja con nosotros
Y este concepto de Dios va muy ligado con la idea de un Dios perfecto, justo, santo, ¿no? Que no puede tolerar los pecados, ¿no? A veces he compartido en otros momentos, trabajo esto como el Dios que es policía, juez y verdugo al mismo tiempo, ¿no? Policía porque siempre te está vigilando y juez porque te está juzgando y verdugo porque te va a imponer sus castigos, ¿no? Entonces, cuando tenemos este concepto de Dios, lo que tenemos que hacer es como tratar de mantener contento a este Dios, evitar que se enoje con nosotros, ¿no? Pero el problema es que como exige la perfección, la justicia y santidad, pues por eso nosotros no podemos hacerlo y necesitamos de Jesucristo. Entonces lo que viene a hacer Jesucristo es como salvarnos de este Dios exigente. Jesús lo puede hacer porque es justo y santo, perfecto. Y lo que hace falta, como este Dios es justo, santo y perfecto también, exige el castigo, ¿no? Que nuestros pecados sean castigados, ¿no? Y esa es la única forma en que podemos evitar la condenación. Entonces, la tarea de Cristo es como salvarnos de esa ira de Dios, salvarnos de Dios. Y según este esquema, nuestro problema es Dios, ¿no? Que está enojado con nosotros y está amenazando con castigarnos y condenarnos. Obviamente, se trabaja también un Dios de amor, ¿no? Pero ese amor consiste en salvarnos de él mismo, ¿no? Salvarnos del castigo que su santidad y su justicia exigen, ¿no? Y al fin y al cabo, pues como vimos cuando vimos el tema, uno de los temas de Lutero, tenemos este Dios como salvándonos de su propia ira, de su propio juicio, ¿no? Y supuestamente pues debemos estar agradecidos con Dios por salvarnos de ese juicio, regocijarnos porque Jesús murió en una cruz por nosotros y todo esto, ¿no? Entonces, bueno, la pregunta que puse para el tema de ahora es esto de que si Dios necesita sangre para perdonar pecados, y según este esquema tradicional, sí, Dios necesita sangre, ¿no? La justicia y la santidad de Dios exigen que nuestros pecados sean castigados y para que eso ocurra necesita la sangre de una víctima, ¿no? Alguien tiene que morir para pagar por nuestros pecados y si no vamos a morir nosotros, pues tiene que morir Jesucristo en nuestro lugar y así queda satisfecha la justicia de Dios, la perfección, la santidad, etcétera, ¿no? Entonces, cuando escuchamos frases como Jesús murió por nosotros, murió por nuestros pecados, o que hemos sido comprados y redimidos por la sangre de Jesús, eso es lo que entendemos, ¿no? Como que Jesús murió para que ese Dios pudiera salvarnos en lugar de condenarnos, ¿no? Y hasta pues se maneja esta idea de que la sangre de Cristo es como preciosa ante los ojos de Dios. Esa sangre satisfizo la justicia de Dios y obtuvo nuestro perdón, ¿no? Inclusive se cita un versículo de la epístola a los hebreos que dice, sin derramamiento de sangre, no hay remisión. O sea, si no hay sangre, Dios no perdona, pero si hay sangre de una víctima pura e inocente, Dios nos perdona y nos salva de su ira, ¿no? Bueno, lo que yo he venido trabajando, como digo, ya desde hace muchos años, que para mí esa explicación está muy mal, ¿no? Eso no es el evangelio. Hasta me atrevo a decir, aunque yo sé que es lenguaje fuerte, pero para mí esa es una perversión del evangelio. Ese no es el Dios de la Biblia ni de Jesús, ¿no? Y creo que lo que hace falta es cambiar ese concepto de Dios para el concepto que para mí es más bíblico. Y eso significa cambiar también lo que entendemos por esto de que somos redimidos por la sangre de Jesús o lo que entendemos cuando decimos que Jesús murió por nosotros o por nuestros pecados, ¿no?
Ahora, para explicar esto, lo que he hecho es, en mis clases, es desarrollar una serie de imágenes. Entonces, quiero compartir eso, esto con ustedes. Perdón, está ahí mal la fecha, es el 24 de noviembre, pero bueno, para mí, cuando vemos la Biblia, tanto el Antiguo como el Nuevo Testamento, este es el proyecto de Dios, ¿no? Esto es lo que Dios busca, o sea, un mundo con estas características, ¿no? Es un Dios de amor incondicional comprometido con todo esto, ¿no? Que únicamente pretende nuestro bienestar y felicidad. Cuando hablamos de la justicia de Dios, el propósito de la justicia es generar, y esto lo vimos hace algunas semanas, generar esta clase de mundo, ¿no? No se satisface la justicia de Dios con el castigo, sino la justicia de Dios busca el bienestar de todos, ¿no? Entonces esa justicia, como vimos hace algunas semanas, no es contraria al amor de Dios, sino que es expresión del amor de Dios, porque esa justicia busca que haya paz y solidaridad, amor, entrega, todo esto que vemos aquí, ¿no? Y todo esto lo quiere Dios no por causa de Él, sino por causa de nosotros, ¿no? Esto es lo que Dios busca para nosotros, ¿no? Entonces, si partimos de esta visión de que esto es lo que busca Dios, entonces replanteamos, pues, cuál es el problema, ¿no? Y en pocas palabras bueno, hice este otro dibujo, ¿no? Aquí está el problema, ¿no? El problema es que el mundo está lleno de esto, ¿no? De estas cosas, y si hay esto, no puede haber ese bienestar para todos, ¿no? Sino que hay conductas destructivas, no hay justicia o bienestar, amor, ni solidaridad, ¿no? Y cuando hablamos, por ejemplo, de la ira de Dios o todo esto, o sea, estas cosas, como vemos en los profetas del Antiguo Testamento, provocan el enojo, ¿no? Pero también para nosotros, ¿no? Cuando hay injusticias, opresión, conductas destructivas, todas estas cosas, pues Dios las odia y detesta, igual como nosotros debemos odiarlas y detestarlas, porque hacen imposible que gocemos del bienestar y la felicidad que Dios quiere para nosotros, ¿no? Entonces, lo que busca la justicia de Dios es eliminar esto, transformar esto en esto que vimos anteriormente, ¿no? O sea, sacarnos de lo anterior para llegar aquí, ¿no? Pero para que lleguemos aquí, pues todos necesitamos perdón, aquí, necesitamos lo que dice aquí, este compromiso, ¿no? A ver, este compromiso unos con otros, o sea, si no hay un compromiso con estas cosas, pues no puede haber esta comunidad, esta clase de mundo o de comunidad, ¿no? Entonces, la idea es sacarnos de aquí para llevarnos aquí, ¿no? Y entonces, cuando hablamos de a qué viene Jesús, ¿no? Según los esquemas tradicionales, Jesús viene a morir, ¿no? Y yo creo que más bien lo que encontramos en el Nuevo Testamento es que Dios envía a su Hijo, podríamos decir, a sacarnos de esto para llevarnos a esto, ¿no? O sea, esto es la salvación, bueno, esto es la salvación, ¿no? Ser salvos significa gozar de todo esto, ¿no? Y estar perdidos, pues es estar aquí, ¿no? Entonces, noten que aquí el problema no es Dios, ¿sí? O ni es la ira de Dios. El problema es esto. El problema es que vivimos en todas estas cosas, ¿no? Y si Dios quiere que dejemos todas estas cosas, no es por causa de Él, sino por causa de nosotros, porque solamente podemos gozar de todo esto si estamos aquí.
Noten también, si vuelvo al anterior, ¿no? El problema no es, según la Biblia, no es un problema del perdón. Si así vemos el mundo, que Dios diga, les perdono todo esto, ¿no? Les perdono sus maldades, las injusticias, simplemente, pues, ya no tomo en cuenta nada de esto. O sea, eso no va a ayudar a nadie, al contrario, va a empeorar las cosas, porque si Dios dice, no, pues ya pueden hacer todo lo que quieran y no me importa, yo les perdono y paso por alto todas sus maldades, pues la gente simplemente va a seguir en sus maldades, ¿no? Entonces el problema no es Dios, sino que el problema es nuestra forma de vida, que es esto, ¿no? Y la solución es sacarnos de esto, llevarnos a decir no a todas estas cosas, ¿no? Para llevarnos a vivir comprometidos con todo esto, ¿no? Entonces, si Dios nos ama y desea nuestro bienestar, por eso envía a su Hijo para sacarnos de aquí. Pero el problema de esto es, y lo que hemos venido viendo en las semanas anteriores, ¿no? Si dices no a todo esto, ¿no? A injusticias, odios, infidelidades, mentiras, opresión, todas estas cosas, eso genera conflictos, ¿no? Eso genera problemas, ¿no? Porque decir no a todo esto significa confrontar la maldad, ¿no? Significa luchar contra el mal, denunciar las injusticias, ¿no? Desenmascarar las mentiras, para defender la verdad, ¿no? Y esto afecta los intereses de muchas personas, sobre todo los más fuertes y poderosos, ¿no? Entonces, si te pones a luchar contra esto, para luchar a favor de esto, pues vas a encontrar problemas, ¿no? Porque se van a poner en tu contra, van a luchar contra ti, van a querer silenciarte, hacerte desaparecer y en algún momento te van a querer crucificar, ¿no? Y eso es lo que le pasa a Jesús, ¿no? O sea, Jesús que viene diciendo, podemos decir, no a esto y enseñando a sus discípulos a lo mismo, para crear este otro tipo de comunidad, ¿sí? Llega un momento en que los que están en su contra lo van a crucificar por lo que está haciendo. O sea, lo van a querer matar, a querer silenciar, ¿no? Y eso significa que Jesús tiene que tomar una decisión, ¿no? Si él va a seguir comprometido con esta clase de comunidad, ¿no? Tiene que decir, bueno, acepto la cruz. O sea, es la consecuencia, el precio que yo tengo que pagar para llegar a esto, porque podría, por ejemplo, Jesús decir, no, mejor me callo, mejor me escondo, mejor desisto de todo lo que estoy haciendo, ¿no? Pero si Jesús desiste, nunca va a lograr formar esta comunidad de discípulos, ¿no? Entonces, y esto significa, pues, sangre, ¿no? O sea, derramar su sangre, ¿sí? Y hemos visto en algunas semanas anteriores, ¿no? O sea, ha habido otras personas, pensamos en Oscar Arnulfo Romero, pensamos en Martin Luther King, o sea, otras personas que han enfrentado la misma situación. O sea, si siguen trabajando a favor de algo alternativo, pues van a pagar el precio y en los ejemplos que acabo de citar, pues todos o sea, pagaron el precio de su vida, ¿no? Pagaron esa decisión de seguir comprometidos con su sangre, ¿no? Entonces, pero solamente entonces, si Jesús está comprometido con eso, va a lograr esa comunidad, ¿no? Entonces, bueno, esto es lo que he venido trabajando. Cuando Jesús dice, bueno, sigo trabajando a favor de esto y lo amenazan con la muerte, ¿verdad? Tengo estas como manos aquí como pidiéndole a Dios, ¿no? ¿Y qué es lo que le pide a Dios cuando va a su muerte, no? Primero pone su vida
en manos de Dios y pide que todo lo que ha venido haciendo, ¿no? El trabajo que ha tenido de formar esta comunidad alternativa, que no haya sido en vano, sino que esta comunidad llegue a existir. También en un sentido podríamos decir que le pide a su padre pues terminar, si esta es la obra de Jesús, esto es lo que ha buscado, pues terminar, completar lo que empezó, ¿no? Y también busca que Dios acepte y perdone a los que van a formar parte de esta comunidad. Y bueno, lo que se trabaja también luego es la resurrección, ¿no? Que traté de plasmarlo de esta forma, como que Dios responde. Bueno, aquí podríamos hablar como del sacrificio de Jesús. O sea, Jesús se entrega a Dios y Dios responde resucitando a su Hijo, ¿sí? Exaltándolo a su diestra. Y es como decir sí a esta comunidad que siga creciendo, expandiéndose, o sea, queda fundada esta comunidad, queda como establecida, ¿no? Y al mismo tiempo, la petición de Jesús de poder seguir siendo el instrumento de Dios para hacer que esa comunidad sea realidad, pues la resurrección es como un sí a eso, ¿no? De que Dios, al resucitar a su hijo, lo pone como cabeza, ¿no? Como el buen pastor, ¿no? Como el que está guiando y fortaleciendo esta comunidad, ¿no? Y hay muchas imágenes que se usan en el Antiguo Testamento. Jesús como piedra principal o como cabeza o como el autor de nuestra salvación. En hebreo se trabaja esto, ¿no? Pero también, y aquí es donde viene lo del perdón, Dios dice, bueno, a pesar de que todas estas personas están lejos todavía de ser las personas que deben de ser, pues yo los recibo, los perdono. ¿Por qué? Porque están en vías de convertirse en nuevas personas, de dejar atrás todo esto, ¿no? Para llegar aquí a esto. Y en ese sentido, podemos decir que contamos con el perdón y la aceptación de Dios, ¿no? Los que estamos aquí. Al mismo tiempo que vamos como siendo cambiados y transformados en personas nuevas y diferentes, ¿no? Ahora, en base a esto, podemos volver a esto a estas fórmulas, estas formas de hablar de la sangre o de que Jesús murió por nosotros y por nuestros pecados. ¿Qué significa esto? ¿No? Pues murió por nosotros, dio su vida en el sentido que murió para que pudiera existir esta comunidad de la cual ahora podemos formar parte y dejar atrás todo esto, ¿no? Y esa es una fórmula que encontramos mucho en el Nuevo Testamento, ¿no? Jesús murió por nosotros, o sea, dio su vida para que pudiera existir esta comunidad donde pudiéramos estar aquí. Igual, noten ahora, según este esquema, cómo se entendería esto de que Jesús murió por nuestros pecados, ¿no? Eso no significa que murió simplemente para que un Dios airado nos perdone los pecados y ya no esté enojado con nosotros, ¿no? Sino más bien la idea es que murió por nuestros pecados, murió para que pudiéramos dejar atrás esta vida, ¿no? Y por pura gracia, por puro amor, por fe en Jesús, ¿no? Y llegar aquí, ¿no? Entonces, al decir que murió por nuestros pecados, no queremos decir simplemente que ganó el perdón, o sea, no es perdón, me pasé. La idea no es simplemente convertir o sea, hacerle posible a Dios perdonar nuestros pecados, sino sacarnos de donde estábamos para estar aquí. Podríamos decir que formar esta nueva comunidad en la que podemos ahora experimentar la salvación, el perdón, etcétera, le costó a Jesús la vida. La cruz o la sangre fue el precio que tuvo que pagar, o sea, el precio que pagó
para que esto se hiciera realidad, porque si no hubiera estado dispuesto a darlo todo, pues esta comunidad donde todos se supone que lo dan todo, ¿verdad? Unos por otros, no hubiera llegado a existir, ¿no? Entonces, igual cuando se habla de que somos redimidos por su sangre, redimir tiene que ver con ser como comprados, ¿no? También hay pasajes que dicen, Pablo dice, fuisteis comprados por un precio. O sea, el precio que Jesús tuvo que pagar para que pudiéramos formar parte de esta nueva comunidad, pues fue su muerte, ¿no? A través de su muerte hace posible que esta comunidad sea posible. Y cuando se dice que fuimos redimidos, ¿no? No es redimidos simplemente de la ira de Dios, ¿no? Sino redimidos de todo esto, o sea, de que ya no estemos aquí. Entonces, a través de su sangre, su fidelidad hasta la muerte en crear esta nueva comunidad, es lo que ha logrado, ¿no? Y por eso también se puede decir que hemos sido lavados o purificados, ¿no? Purificados, lavados de todo esto por nuestra fe en Jesús, ¿no? Pero también por su sangre o sea, por su fidelidad hasta la muerte. Entonces, lo que importa no es la sangre en sí de Jesús, sino esa sangre, cuando se habla de esto en el Nuevo Testamento, es esta entrega, ¿no? Esta fidelidad hasta la muerte, ¿no? Y por eso también cuando hablamos de su sacrificio, etcétera, esa es la idea, ¿no? De que se entrega para que esta nueva comunidad en la que ahora podemos vivir por pura gracia, ¿no? Y donde podemos experimentar tanto el perdón como la transformación en nuevas personas, ahora se hace realidad, ¿no? Ahora, si queremos decir que si la sangre de Jesús fue necesaria, pues diríamos, bueno, lo que fue necesario fue que él se entregara por completo a este proyecto, ¿no? A la formación de esta comunidad, porque si hubiera desistido frente a la cruz, si hubiera dicho, no, y me echo para atrás, yo no sigo adelante con este proyecto, no hubiera sido realidad, ¿no? Pero gracias a que estuvo dispuesto a pagar ese precio, llegamos aquí. Bueno, esto entonces es un poco, bueno, un resumen de lo que he venido trabajando, pero para cerrar quiero nada más ver como nuevamente eh, estos dos esquemas diferentes, ¿no? O sea, esta forma tradicional de entender el evangelio nos presenta como un Dios que quiere sangre, ¿no? Para perdonar, o sea, que inclusive por su santidad, justicia, exige sangre y habla como que tenemos que ser salvados de ese Dios, ¿no? Que está airado con nosotros, ¿no? Este otro que les he venido explicando, más bien la idea es de que tenemos que ser salvados del mal que nosotros hacemos, ¿no? Que existe en nuestro mundo, y a eso envía a Dios a su Hijo. La consecuencia de las labores de Jesús, de sus esfuerzos por salvarnos, por crear una comunidad donde pudiéramos ser salvados de esas formas de vivir, pues es su muerte, es su sangre, pero y ese es el precio que él paga, y gracias a eso, al vivir como parte de esta comunidad, pues experimentamos tanto la nueva vida como el perdón de los pecados, porque Dios nos acepta a través de nuestra relación con Jesús. Bueno, entonces quiero dejarlo ahí con estos dos conceptos de Dios, y vamos a darle tiempo a Jaime y también a Salvador, que van a compartir un poco sus reacciones a lo que acabo de compartir. Empezamos tal vez con Jaime, ¿verdad? Hola, hola, ¿me escuchan? Sí, 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 pastor, Sí, adelante. ok. Bueno, Jaime Peña, pastor bautista, ¿verdad? Voy a participar en esto. Bueno, yo quiero reaccionar a lo que decía el hermano David. Primero, tenemos varios problemas.
¿verdad? Uno relacionado con la interpretación del texto bíblico, pero eso no lo vamos a debatir ahorita. Y otro en relación a la tradición, a lo que hemos aprendido, a lo que hemos practicado, lo que se nos ha enseñado. Y es que también en esto aparecen los mediadores, ¿verdad? Entonces somos tan pecadores que Dios es inalcanzable. Y en ese sentido necesitamos intermediarios que nos ayuden a mantenernos en la fidelidad de esa lucha y en el cumplimiento de lo que el Señor espera de mí. Y respondiendo a la pregunta, o para tratar de responder a esa pregunta, ¿necesita sangre Dios para perdonar pecados? Bueno, yo creo que no. La práctica, pero aquí viene lo que estaba señalando. La práctica de la iglesia, lo litúrgico, lo celebrativo, gira en torno al sacrificio. El lenguaje que usamos es sacrificial: entrega, renuncia, derrota, derramamiento, sacrificio, sacrificar, entregar, búsqueda. O sea, nunca tenemos una decisión. Hay que tomar una dentro de la tradición para que sea aceptada. Por otro lado, la concepción y naturaleza de los diferentes grupos religiosos. La Iglesia Católica, con una forma, una manera, un estilo de funcionamiento, su eclesiología, su magisterio, y por otro lado el abanico de colores y sabores de la Iglesia Evangélica. Y hay que decirlo, un 80% de las prácticas en las iglesias evangélicas no son ni bíblicas, ni éticas, ni cristianas. ¿Vea? En el ambiente latinoamericano, hasta finales de 1899, los grupos religiosos y misioneros que trabajaban en el anuncio del Evangelio trabajan juntos. No había diferencia sustancial entre adventistas, testigos de Jehová, mormones, bautistas, menonitas, nazarenos, moravos. Al igual que la fiebre del oro, todos se lanzaron a la conquista del oeste, ¿verdad? En busca del metal precioso, y así fue la carrera por conquistar un continente que vivía en la oscuridad del pecado y que había que rescatar de las garras de Satanás. Y en los inicios, la propuesta para ser evangélico era dejar de ser católico y renunciar a las imágenes. Pero la cosa se complica porque la Iglesia Católica era la iglesia que tenía la sartén por el mango, la iglesia oficial, y con la complicidad de las autoridades hacen cosas terribles contra los disidentes, o sea, los nuevos creyentes. Y luego el tema doctrinal, que es una mezcolanza de propuestas a gusto de cliente y de sabor de cada quien, ¿verdad? Y a esto agreguemos que la estrategia evangélica fue proselitista. Entonces lo que se buscaba era ganar adeptos, atraer a la mayor cantidad posible de convertidos, porque entre más somos, más poder tendremos. Y esa fue la propuesta. No había idea de qué hacer con todas las almas ganadas, a dónde se tendrían que meter, cómo las tendríamos que cuidar. Y entonces así comenzó la fundación de iglesias. Esto posibilitó entonces poner en orden sus creencias y comenzar a darse cuenta que el mensaje del otro era el equivocado y el mío era el correcto. En 1910 se reúnen en Panamá todos los grupos misioneros de Estados Unidos, Inglaterra, Suecia, para distribuirse el territorio de América Latina y no complicarse, y así todos podremos tener un mejor desempeño ahí en el lugar que nos toque. Entonces, los bautistas del norte se quedan en México, El Salvador, Nicaragua, Cuba, Puerto Rico; los bautistas del sur en toda la costa atlántica; la iglesia morava se queda en Nicaragua, Argentina y Uruguay; la iglesia cristiana reformada se ubica en el Ecuador; la iglesia del Nazareno se queda en Guatemala como centro de operaciones y la costa atlántica de Centroamérica, pero no en El Salvador; la iglesia menonita en Paraguay, Uruguay y Colombia. Y ya el legado de Justo Rufino Barrios, cuando fue presidente de Guatemala en 1873, ya había hecho cosas contra los jesuitas y la Iglesia Católica. Y entonces él comenzó a utilizar una nueva dinámica, una nueva idea, una nueva iglesia. Y entonces, porque él quería unir a Centroamérica en una sola federación. Y la Iglesia Católica no le servía a sus propósitos, de hecho eran sus opositores; expropió los bienes de la Iglesia Católica, la debilitó, le redujo el poder, y vio en los movimientos misioneros norteamericanos una posibilidad de unir a los países de otra forma, y ahí nace un movimiento de iglesias evangélicas conservadoras que se llamó Misión Centroamericana y que aún existe. Lo fuerte de todo esto es que los conquistadores impusieron la fe, la iglesia y la tradición, el dogma de la Iglesia Católica por la fuerza. Eso lo sabemos. Ya para 1512, 20 años después de la llegada de Colón, ya existían leyes y normativas que indicaban cómo debía de hacerse este proceso de cristianización, ¿verdad? Y luego después, ¿verdad? Ya vendrá todo el proceso colonial y neocolonial que se viene dando. Entonces, ahora bien, la tradición, la religión
inventó mediadores, mediaciones, y sustituyó a Jesús mismo, ¿verdad? Y entonces nos aparecieron palabras: salvación, aceptar a Cristo, intercesión, la confesión, y alguien tiene que ser abogado, porque nosotros no somos dignos y no podemos alcanzar la gracia del Señor, ¿verdad? No podemos alcanzar eso. Entonces también luego hay que entender que todos los valores del reino, esto que menciona, el amor, la solidaridad, la entrega, la fe, la confianza plena en Dios, la compasión, la justicia, en oposición o la oposición a la injusticia, el compromiso con la verdad, el perdón, el gozo, paz, esperanza, paciencia, la sencillez, todos esos valores, vamos a decir los valores del reino, aparecen como propuestas, pero el problema es que en la iglesia se manejan ahora como propuestas intimistas, individualistas, alejadas totalmente del prójimo y de su fe, ¿ya? Entonces se vive una experiencia exclusiva con un Dios de bolsillo que satisface mis caprichos. Y la idea equivocada de que Dios y yo tenemos una relación estrecha, pero que no tiene ninguna conexión horizontal con mi prójimo. Entonces también al tener yo una relación exclusiva con un Dios a mi imagen y semejanza, entonces ese Dios todavía sigue actuando a mi manera, como yo quiero. Y ese Dios entonces me permite decir que yo estoy en lo correcto y el otro es el equivocado. Entonces, eh, y todo esto entonces, ¿qué es el punto? Entonces nosotros, como somos los que tenemos estos valores, somos los que estamos en lo correcto. Los demás son equivocados, pero otra vez son valores que solo los vivo desde una reflexión efímera, nada más. Solo se tocan en el templo, en la iglesia, pero de ahí no se aplican. Y luego entonces, ¿verdad? Luego tenemos la otra parte, que la maldad, las envidias, los celos, los odios, rencores, las hipocresías, la indiferencia, manipulación, el egoísmo, opresión y todas estas conductas destructivas y las demás que hacen falta. Entonces resulta que no las tienen los perversos, los malvados, los pecadores, los que no quieren nada con el Señor, los que no quieren nada con Dios, los que están alejados, los que están fuera, y a esos es a los que debemos de salvar. A esos son a los que, por eso son los que ha venido Cristo a morir. Entonces, otra vez nos damos cuenta que el texto bíblico dice cosas, pero no, o sea, hay toda una construcción, yo diría, hay toda una teología muy medieval en todo esto, que no nos permite realmente o no nos ha permitido separarnos de esa cuestión. Lo que es innegable es que el derramamiento de sangre en América Latina desde la conquista ha sido terrible. Y lo que hemos sufrido por la manera, desde la religión y desde la sangre y desde lo litúrgico, desde lo celebrativo, entonces se busca de alguna manera darle una justificación. Entonces, eh, entonces nosotros estamos llamados, los que ya hemos sido rescatados y los que estamos en la senda, en el camino correcto, entonces somos los llamados a rescatar a los que no quieren nada con Dios y a traerlos de nuevo al redil, ¿verdad? Pero viene la otra parte. Entonces, eh, Jesús plantea una comunidad alternativa. Yo creo que esa es la lucha que nosotros también debemos de trabajar, porque la comunidad alternativa que se construye en la solidaridad, en la fraternidad, en el amor, en la compasión, en el perdón, ¿verdad? Se convierte en una amenaza al Dios que exige sacrificio, porque aprendemos a ver a Dios, ¿verdad? En el rostro del otro. Y cuando nosotros aprendemos a ver a Dios en el rostro del otro, al hacerlo rompemos con los dioses individuales. Creo que es una cosa importante. Entonces, para cerrar, yo creo que de la experiencia de Jesús, entonces, ¿qué es lo que yo puedo rescatar de esto? Bueno, yo creo que Jesús nos dice a nosotros tres cosas. Primero nos dice, entiendan los signos de los tiempos. Segundo, no se dejen matar. Sean listos, sean astutos, sepan conducirse. ¿Verdad? No, se dejen contaminar por la levadura de Herodes ni de los fariseos, ¿verdad?
sean mansos como palomas, astutos como serpientes. O sea, no se deje matar. Y tercero, vea, transformen cosas en pequeño, paso a paso, en un camino de hormiga. Yo creo que esa es la propuesta, pero sí realmente yo creo que el Dios que la tradición religiosa nos ha dado es un Dios que exige sangre y sacrificio. Pero cuando nosotros vemos la propuesta de Jesús, descubrimos que se trata de otra cosa. Entonces hay un proyecto que hay que mantenerlo vivo y hay que trabajar duro por él. Gracias. Muchas gracias, Jaime. Sí, señalas, bueno, muchos puntos importantes, ¿no? Sobre todo, que, o sea, que en el fondo, ¿qué es lo que quiere Dios, no? Sacrificios, es este Dios, bueno, hace unas semanas vimos lo de la cruz y la conquista. Es un Dios que pretende conquistar, imponer y todo esto, o es un Dios que busca estos valores, ¿no? Que mencionaste, que no son simplemente individualistas o algo así, sino esta comunidad alternativa, ¿no? Entonces, esto lleva a dos formas de entender la cruz, ¿no? Una como ganar el favor de este Dios que exige sacrificio, etcétera. Y otra es como consecuencia de un compromiso con el proyecto de este Dios que podemos entender como esta comunidad alternativa o sociedad alternativa, ¿no? Bueno, gracias, Jaime. Vamos con Salvador. Adelante, Salvador. Bien, buenas noches. Salvador Castillo Sandoval, miembro de la Iglesia Evangélica Presbiteriana Betel, cita en Olivar del Conde, en esta Ciudad de México. Este tema me resultó muy atractivo porque nos hace recordar todo un proceso bíblico y precisamente Isaías 53 del 1 al 12 nos habla de ello, profetizas de lo que va a pasar. En ninguna otra parte del Antiguo Testamento, como en este capítulo que acabo de mencionar, se profetiza tan clara y plenamente que Cristo debía sufrir y luego entrar a su gloria. Pero a esta fecha, pocos disciernen o reconocen el poder divino que va con la palabra. Se desecha el informe más importante y auténtico de la salvación a través del Hijo de Dios por los pecadores. La condición vil a que se sometió y su manifestación al mundo no concuerdan con las ideas del Mesías que los judíos se habían formado. Se esperaba que viniera con pompa. En cambio, creció como una planta silenciosa e inadvertidamente. Él nada tenía de la gloria que uno hubiera pensado hallar en él. Toda su vida fue un solo humilde, en estado externo y también penosa. Hecho pecado por nosotros, vivió la sentencia a la cual nos expuso el pecado, el corazón, los corazones carnales, nada ven en el Señor Jesús o para interesarse en él. Sí, por cuantos de su pueblo sigue siendo despreciado y rechazado respecto a su doctrina y su autoridad. En estos versículos hay un relato de los sufrimientos de Cristo, también del propósito de sus sufrimientos. Fue por nuestros pecados y nuestro lugar que nuestro Señor Jesús sufrió. Todos hemos pecado y caído de la gloria de Dios. Los pecadores tienen su pecado favorito, su propio mal, camino que aprecian. Nuestros pecados merecen todos los castigos y dolores, hasta los más severos. Somos salvados de la ruina a la cual nos obligamos por el pecado, cuando echamos sobre Cristo nuestros pecados. Esta expiación iba a ser hecha por nuestros pecados. Este es el único camino de salvación.
Nuestros pecados fueron las espinas en la cabeza de Cristo, los clavos en sus manos y pies, la lanza en su costado. Fue entregado a la muerte por nuestras ofensas. Por sus sufrimientos adquirió para nosotros el Espíritu y la gracia de Dios para mortificar nuestras corrupciones, que son las insanias de nuestra alma. Bien podemos soportar nuestros sufrimientos más leves, porque Él nos ha enseñado a estimar todas las cosas como pérdida por amor a Él y amar al que nos amó primero. Ve cómo Cristo nos amó. Nosotros no lo pusimos en nuestro lugar, Él se puso a sí mismo. Así quitó el pecado del mundo al llevarlo sobre sí. Se sometió a la muerte, que para nosotros es la paga del pecado. Nos fijamos en las gracias y las glorias de su estado de exaltación. Cristo no encarga el cuidado de su familia a ningún otro. Los propósitos de Dios tendrán efecto. Prosperará lo que se emprenda conforme al beneplácito de Dios. Él se ocupará de cumplirlo en la conversión y salvación de los pecadores. Hay muchos a quienes Cristo justifica, muchos por quienes dio su vida como rescate. Por fe somos justificados. Así Dios es más glorificado, la libre gracia se promueve, el yo es abatido y nuestra felicidad asegurada. Debemos conocerle y creer en quien llevó nuestros pecados y nos salvó de hundirnos bajo la carga, llevándola sobre sí. El pecado y Satanás, la muerte y el infierno, el mundo y la carne son los enemigos poderosos que él venció. Lo que Dios preparó para el Redentor, ciertamente él lo poseerá. Cuando cautivó a la cautividad, recibió dones para los hombres, para que pudiera dar dones a los hombres. Mientras repasamos los sufrimientos del Hijo de Dios, recordemos nuestro largo catálogo de transgresiones y considerémosle sufriendo bajo el peso de nuestra culpa. Así se echa un fundamento firme sobre el cual haga descansar su alma el pecador tembloroso. Nosotros somos la adquisición de su sangre, efectivamente, y los monumentos de su gracia. Por esto, Él continuamente intercede y prevalece, destruyendo las obras de Satanás. En torno de la cruz, podría afirmar que en 1 Corintios 13:13 nos da luz sobre lo que es más importante en nuestra vida terrenal, o sea, el amor. El amor es superior porque refleja en nosotros el amor de Dios, y sin ese amor, ningún otro don o virtud tiene valor de los que ya se ha mencionado en varias ocasiones durante esta plática. El amor es permanente, no temporal como las otras virtudes. La fe y la esperanza son necesarias aquí, pero no en la eternidad. Con esto cierro. Con amor podemos alcanzar una comunidad más completa y más cercana a nuestro Señor Jesucristo. Gracias. Gracias, Salvador. Trabajaste un poco lo de Isaías 53 y quiero como utilizar ese pasaje para explicar esto, ¿no? ¿Se acuerdan en Isaías 53? Hay esta idea de que andamos descarriados como ovejas, etcétera. Él fue herido por nuestras rebeliones. O sea, la idea no es tanto, no es que Dios haya castigado a su hijo en nuestro lugar o algo así, sino para salvarnos de esto. Acuérdense que en Isaías 53 se está hablando de una figura profética, ¿verdad? Si somos ovejas descarriadas, lo que le encarga a Dios a su hijo es salvarnos de esto, ¿no? O sea, para que ya no andemos descarriados, ¿no? Entonces es un Dios que no busca satisfacer simplemente su justicia, su santidad, sino que envía a su hijo a sacarnos de esto y llevarnos a esto. O sea, podremos decir, este es el proyecto. Y si fue angustiado, afligido, etcétera, fue debido a sus
si sufrió, en este pasaje se dice que él herido fue por nuestras rebeliones, o sea, él fue herido porque buscó salvarnos de estas formas de vivir y pensar para llevarnos aquí, ¿no? Entonces, lo que estoy proponiendo es como repensar un poco la forma en que entendemos estos pasajes. Pero bueno, vamos a dividirnos en grupos y lo que quisiera simplemente trabajar es, ¿y esto qué tiene que ver con nuestra realidad, ¿no? Los conceptos de Dios que manejamos en nuestra iglesia, ¿no? Y en nuestra fe, ¿no? Volviendo a esto del evangelio, o sea, realmente, ¿dónde está la buena nueva, la buena noticia en todo esto? Y comparar estas dos formas de pensar. Entonces, yo creo que vamos nada más a formar ahora dos grupos, tal vez, como somos más poquitos, y pues damos oportunidad a todos a compartir un poco su opinión. Así seríamos como 4 en cada grupo. Bueno, continuamos y tuvimos comentarios muy interesantes en nuestro grupo, ya sea de nuestro grupo o del otro grupo, si quieren compartir un poco, ya sea algo que dijeron o algo que no alcanzaron a decir. ¿Quién se anima? Nosotros hablamos de la época cuando las iglesias, cada uno era su propio castillo. Y al contrario, yo estoy viviendo una experiencia muy bonita. Estoy trabajando con un asilo para gente pidiendo asilo en Estados Unidos, pero este asilo, albergue, es una colaboración de 5 denominaciones. Y eso me motiva mucho. Digo, no le hacen el trabajo que hacen, nomás que somos 5 iglesias trabajando juntos. Ese es un milagro en sí. Sí, para los que no estuvieron en el grupo con Annette perdón, los que no estuvieron en nuestro grupo con Mateo y Annette, ellos viven a 1 hora de la frontera con Arizona y han trabajado mucho con los migrantes, pero de allá, ¿no? Porque hay quienes trabajan con migrantes desde aquí de México, desde Centroamérica. Entonces, muy interesante compartir experiencias. Miguel, adelante. Sí, a mí me parece que lo que platicamos en el grupo fue muy, muy bonito. Fueron como experiencias muy buenas, más bien un análisis, perdón, muy interesante, que se desató justamente de algo que comentaba Alfredo, que fue el primero que participó y que lanzaba el reto de si no sería necesario hablar más directamente, decía él, en nuestras iglesias, ¿no? De esta interpretación del Dios tirano, y mencionaba el ejemplo de Nicodemo, ¿no? Si no es necesario en nuestras comunidades renacer, el nacer de nuevo, que yo lo interpreto también como una relectura, pues, de todo esto. Y de ahí, bueno, hubieron participaciones muy interesantes, muy fuertes, en el sentido de decir, bueno, qué Dios estamos presentando en estas iglesias, pero también cómo se corrompe, ¿no? En un contexto corrompido también por las interpretaciones, y estuvo muy interesante. Yo estaba mencionando al final, para no hablar de lo que hablaron los demás compañeros, estaba mencionando que incluso esta parte de la corrupción que hay, de este no que tú nos presentas, de la injusticia, de la muerte, de todo eso,
también nosotros se lo achacamos a Dios, ¿no? Es que el mundo está así, pues Dios sabe por qué, o esa es la voluntad de Dios, o sea, seguimos teniendo al frente al Dios tirano que está castigando a sus hijos de manera brutal por haber desviado el camino, ¿no? Eso estaba un poco como comentando. Y ahí, entre otros comentarios que hicieron, pues los cuatro que estuvimos ahí, que si se animan a compartirlos, pues estaría interesante, ¿no? Pero sí, es muy rico el diálogo en los grupos. Yo compartiría nada más que cuando hablamos, por ejemplo, de la ira de Dios o algo así, a mí me gusta, hay quienes dicen, ya no hay que hablar de la ira de Dios. Yo digo, al contrario, ¿no? Pero hay que decir, lo que a mí me llena lo que a Dios le llena de ira es lo mismo que a mí me llena de ira, ¿no? Tanta corrupción, tanta injusticia, etcétera. Entonces, o sea, esa ira no es por proteger su santidad y su justicia, ¿no? Sino por amor a nosotros. No quiere que estemos llenando nuestras vidas de tanta destrucción, de tanto odio, de todo eso. Y sin duda, pues todos podríamos compartir historias. Judith compartió algo que están viviendo una congregación y bueno, de migrantes, por ejemplo, trabajar esos temas también al escuchar cómo son maltratados, todo lo que les pasa, pues también nos da coraje y eso lleva a la pregunta, bueno, dentro de estos contextos, ¿cuál es el evangelio? ¿Cuál es la buena noticia, la buena nueva que estamos llamados a proclamar? Y como nos recordaba Ivonne, no es una proclamación en nuestro grupo solo de palabra. El evangelio se proclama con hechos, ¿no? Con un compromiso con los demás. No sé si alguien más quisiera compartir. Bueno, pues yo lo único que quisiera decir es que lo que decía yo en el grupo, ¿no? Que tenemos un Dios de amor, pero somos nosotros los que el egoísmo, la avaricia y el poder nos ciega y pues lo único que hacemos es como poner, como ocultar ese Dios de amor y decir que Dios odia esto y odia lo otro, como cuando somos nosotros los que nos apartamos de aquel, ¿sí? Entonces, no nos apartemos del otro, veamos, empaticemos, veamos la necesidad del otro, ¿sí? Y si nosotros vemos la necesidad de aquel en un momento determinado, igual también alguien por medio de una sonrisa, ya no digamos de traer algo, sino de una sonrisa, nos puede levantar el ánimo. Pero busquemos el compañerismo, el amor, busquemos así, con afán, no si soy presbiteriano, si soy metodista, si soy católico, no, veamos que somos esa parte de la creación a la que Dios le dio soplo de su aliento. Y veamos en el otro el rostro de Dios. ¿Sí? Sí, y mientras nosotros busquemos ver en el otro el rostro de Dios, vamos a dejar de ponerle aquí el título de católico, maometano, israelita, qué sé yo. O sea, quitémonos ya de la mente los títulos y veámonos como creación del Creador. ¿Sí? Por eso Gracias, dice. Judith. Tal vez tenemos tiempo para un comentario más. No sé si alguien más quiere. Pues tal vez, David, doctor, si me permite, sí. claro. Pues yo creo que la buena noticia sería que hay un remedio eficaz para la injusticia religiosa
hay un remedio eficaz para la tiranía en el nombre de Dios, y es el ser y vivir como Cristo, ¿no? Adherirnos a esa alternativa, a ese proyecto de Jesús, va a derribar todo aquello que, pues malmente en el nombre de Dios se hace, ¿no? Platicábamos en nuestro grupo reducido que muchas veces, como entendemos que Dios Padre es tirano y azota al Hijo, pues yo también como eh, pastor, dirigente, líder, pues también aplasto y golpeo al fin que así van a purgar sus condenas, ¿no? Cuando creo que la buena noticia es que hay un punto final para la tiranía, para la injusticia, para el empobrecimiento y para todo aquello que le molesta a Dios, y es ser como Jesús, ¿no? Y ahí podríamos usar esa palabra alternativa, o sea, como ese evangelio sería, en Cristo sí hay esta alternativa, ¿no? Esta comunidad alternativa y estas otras alternativas a lo que vivimos, ¿no? A las injusticias y todo esto que vivimos. Muy bien, pues ya llegamos a la hora y queremos respetar la hora. Muchas gracias por acompañarnos. La próxima semana vamos a trabajar algo parecido, esta idea de la culpa, ¿no? O sea, creo que el tema es si murió Jesús por tu culpa, ¿no? Y cómo a veces se maneja esta idea para cargarle a la gente de culpa, y a veces eso sirve como para manipular y no sé, controlar un poco a la gente. Entonces vamos a trabajar ese tema y después, las siguientes semanas en diciembre, vamos a estar trabajando temas de Adviento, ¿no? Entonces, pues los invitamos a seguir con nosotros todos los viernes y nos vemos la próxima semana. Aquí está. Aquí están los temas, ya nos comparte Miguel. Bueno, paso la palabra a Miguel para terminar. Gracias, David. Sí, me parecía, iba a mencionar eso que dijo David, justamente esto de cómo, como Dios es tirano, yo también, porque me parece uno de los elementos importantes del grupo, y también algo que decía Salvador del amor de Cristo mostrado en el ladrón que está crucificado con él, que le dice, acuérdate de mí, le dice, tú vas a estar conmigo ahora. Bueno, muchas gracias a todos y todas. Muchas gracias también, Pastor Jaime. No sé si se recuerda, pero estuvimos muchas veces por allá en El Salvador entre 2005 y 2011 compartiendo ahí en el Instituto Esteban. Correcto. Muchas gracias por aceptar ahí, dar la reacción, y recordarles a todos y todas que este no es un espacio cerrado, que si quieren invitar personas que ustedes crean o que consideren que pueden pues aprovechar este espacio como nosotros lo aprovechamos y aportarle también a este espacio, por favor inviten. Nosotros normalmente subimos al Facebook de la iglesia el link, y ese link lo pueden compartir con quien ustedes consideren. No es totalmente abierto tampoco, o sea, no es público pues, pero quienes estamos aquí obviamente podemos compartir el link con algunas personas que consideremos que pueden ser parte de este espacio. Igual allá en El Salvador, Pastor Jaime, con compañeros de CEIPES, de todo esto, pues poder invitarles también. Agradecerles su tiempo, agradecerles cada uno de sus comentarios, recordarles que todo esto se queda grabado y está accesible también para que lo puedan compartir si así lo desean. Y bueno, nos vemos el próximo viernes a las 7 nuevamente para seguir dialogando. Muchas gracias. Gracias, y Gracias gracias por la también a invitación. Salvador por su Gracias reacción. por la igual que a invitación. Jaime. Es un gusto. Gracias. Gracias.